Buenos días. El día de hoy vamos a realizar el desarrollo de esta agenda. Vamos a analizar un poco de lo que es el delito, los elementos del delito. Para poder entrar en materia, es importante conocer un poco de lo que es el delito. Conviene detenerse básicamente para recordar los principios básicos que informan el derecho penal y que deberán tomarse en cuenta al estudiar esta materia. Es importante también recordar que el Estado maneja los límites del poder punitivo, eh, porque estos límites del poder punitivo es uno de los pilares sobre los que reposa la razón del ser del Estado. Es su pretensión de monopolizar el uso de la fuerza con la finalidad de asegurar la paz social, evitando la venganza privada y protegiendo a los ciudadanos frente a lo que sería la tiranía del poderoso, pues frente a la persona débil. También es importante recordar que el monopolio del uso de la fuerza convierte al Estado en el único ente legitimado para responder con violencia frente a la comisión de un delito. La manifestación más evidente de esta violencia, como le decimos nosotros, es el poder estatal para imponer penas y medidas de seguridad. Sin embargo, en un Estado democrático como es el nuestro y de derecho, este poder sancionador debe de tener límites. En primer lugar, el poder sancionador no puede depender del criterio arbitrario de quien en nombre del Estado decide la imposición de sanciones. Esta decisión de qué conductas merece sanción debe ser asumida por el organismo legislativo, quien representa a los ciudadanos. Esta decisión debe plasmarse en una ley escrita eh, que, definida con la máxima precisión, establece cuáles son las conductas que son prohibidas y que determina una sanción aplicable por infringir esta prohibición. Así, la prohibición ha de ser previamente conocida por los ciudadanos, quienes solo podrán ser sancionados si infringen las normas descritas en las leyes. Todo esto queda recogido en el principio de legalidad, como lo hemos establecido. Y ahí establece que existen prohibiciones penales. En segundo lugar, el poder sancionador implica la vulneración de derechos fundamentales de la persona, como la propiedad, la libertad y en algunos casos hasta la vida. Esta vulneración solo se puede justificar como mal necesario para poder asegurar la paz social y los derechos fundamentales del resto de los ciudadanos. De esta manera, el Estado solo podrá sancionar cuando sea estrictamente necesario. Es decir, este es el principio de intervención mínima. En tercer lugar, la sanción solo podrá imponer una medida del tamaño que el infractor tenga la capacidad de ser culpable. Entendido dicho concepto como la capacidad de haber elegido realizar una conducta que lesiona o pone en peligro los bienes jurídicos fundamentales. De esta forma, no se podrá responsabilizar penalmente a las personas por hechos que no hayan cometido, ni por aquellos que no hubiesen podido prever su comisión. Así se expresa lo que establece el principio de culpabilidad. Y bueno, también existen otros principios que fijan límites en la potestad punitiva del Estado, como el principio de presunción de inocencia, el principio de humanidad en las penas, el juicio previo, etcétera. Sin embargo, forman parte de los principios que nosotros ya en algún momento hemos establecido. Para poder entonces entrar en materia, vamos a analizar un poco la definición del delito. Y para poder estudiar el delito, es importante que estudiemos las distintas definiciones que el delito desarrolla, que el derecho, perdón, desarrolla en la definición en torno a cuál se articula la teoría del delito. El Código Penal en Guatemala, al igual que en muchas otras legislaciones, no da una definición de delito. Sin embargo, la doctrina ha realizado numerosas definiciones. En este caso vamos a analizar la doctrina
proporcionada por el maestro Reyes Echandía, que él la clasifica en tres grupos. La definición formal, que es establece que el delito es aquello que la ley describe como tal, toda conducta que el legislador sanciona como una pena. Esta definición, aun siendo cierta, no aclara el concepto por cuanto no deja de ser una fórmula vacía y un poquito difícil de entender. Otra de las definiciones que propone el maestro Reyes Echandía es la definición sustancial, donde indica que el delito es el comportamiento humano que a juicio del legislador compromete las condiciones de existencia, conservación, desarrollo de la comunidad y exige como respuesta a una sanción penal. Esta definición explica el fundamento del delito y los motivos que impulsan al legislador a sancionar las conductas. Sin embargo, tampoco responde a la naturaleza concreta del delito. La definición dogmática establece que el delito es la acción o conducta típica, antijurídica y culpable. Algunos autores y también en nuestra legislación se incluye el requisito de punible. Esta definición sirve para determinar en concreto si una conducta es delictiva o no es delictiva. Entonces vamos a entrar a analizar un poco de la teoría del delito. ¿Cuál es la utilidad de la teoría del delito? Podemos definir la teoría del delito como la parte de la ciencia del derecho penal que se ocupa de explicar qué es delito en general y cuáles son las características. Tenemos también que es un interés categorial, clasificatorio y además secuencial en el que peldaño a peldaño se van elaborando a partir de los conceptos básicos de la acción, los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito. El interés no es tan solo doctrinario o filosófico, sino que tiene varias finalidades eminentemente prácticas. El juez, el fiscal o el abogado que se encuentre frente a un hecho concreto debería tener estos conocimientos para poder dilucidar si se encuentra ante un delito o, por ejemplo, ante una acción típica, pero amparada por una causa de justificación. En efecto, en muchos casos la descripción de la acción prohibida que se realiza en la parte especial del Código Penal no es suficiente para determinar si un hecho es delito o no. Es necesario tomar en consideración también que la parte general de dicho código, así como el resto del ordenamiento jurídico. Y la función de la teoría del delito es generar un sistema de análisis para poder tomar en consideración en forma lógica, ordenada, garantista, todos estos aspectos. Básicamente con el único objetivo de determinar si una conducta concreta es delictiva. Y entonces hay que ir analizando cada uno de sus elementos. Así se logra uniformar los criterios de interpretación de la norma, limitándose el ámbito de arbitrariedad del juez o del fiscal. De esta manera, la aplicación de la teoría del delito incrementa su seguridad jurídica. Para efecto de análisis de la teoría del delito, se utilizan estas dos teorías, la teoría causal y la teoría finalista. La teoría causal del delito se considera que la acción es un movimiento voluntario, físico o mecánico, que produce un resultado previsto por la ley sin que sea necesario tener en cuenta la finalidad que acompañó dicha acción, es decir, que se efectuó la lesión o se puso en peligro el bien jurídico tutelar, es decir, tuvo fin, se efectuó y por lo tanto tuvo una causa. En la teoría finalista, por el contrario, el delito se considera que cualquier conducta humana se rige por la voluntad, cuya manifestación exterior no puede dejar de ser tenida en cuenta a la hora de valorar el hecho delictivo. Es decir, que es el reproche sobre el comportamiento del delincuente, sea este intencional o sea este pues negligente o de una manera que no tuvo él intencionalidad de crear ese evento. Como les dije anteriormente, nuestra legislación no recoge un concepto de delito propiamente. Sin embargo, pues lo utilizamos tácitamente, que es una acción típica, antijurídica, culpable, punible, que sirve para determinar si una conducta es delictiva o no lo es.
Y este concepto de delito se hace interrelacionando todos los elementos que participan en el concepto de delito. Y aquí lo vemos en esta gráfica, que es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Estos mismos elementos, los que acabamos de hablar hace un momentito, es importante que se cumplan completamente. Vamos a analizar cada uno de estos, qué es cada uno. ¿Qué es la acción? Es la base de toda estructura del delito, por lo que se considera la acción como el núcleo central del sustrato material del delito. Con respecto a la acción o la conducta, que ese es el primer elemento de la teoría del delito, durante muchos años fue el centro de una viva polémica entre la doctrina, pues por su concepto, que no existía, no existe de hecho todavía. La división que existía entre los causalistas y los finalistas, pues magnificó la discusión y le costaba mucho al juzgador imponer la pena, porque no se lograba establecer con relación a la acción. Es típica porque debe existir dentro de un encuadramiento adecuado de la conducta humana de un tipo penal. Lo que quiere decir que ese comportamiento debe de estar contenido dentro de un ordenamiento jurídico previamente autorizado y aprobado por los procedimientos adecuados que indica nuestra Constitución. Si no está integrado en un cuerpo normativo, entonces no forma parte de eh, eh, de un aspecto típico. Es antijurídico porque es aquel desvalor que posee un hecho típico y es contrario a las normas del derecho, porque es jurídico cuando respeta las normas del derecho. Es antijurídico porque básicamente contraria a lo establecido en esa norma jurídica. Es culpable porque, bueno, es la reprochabilidad de un acto típico antijurídico fundada en que su autor, mire, es básicamente la participación que tiene el autor. Los niveles de participación, que eso lo vamos a ver más adelante, en una situación concreta. Y él pudo haberse decidido conducirse de una manera distinta, pero decidió tomar una decisión y en ese orden de ideas, pues de manera culpable. Entonces, eh, si nosotros nos comportamos conforme a derecho, no estamos violentando ninguna norma. Pero si no nos comportamos conforme a derecho, sí es culpable. Es punible porque es un adjetivo que se refiere en lo susceptible a merecer un castigo. Viene de pena. Es un castigo que por otra parte es una sanción o una pena que se aplica sobre quien incumplió la ley. Es decir, que violentó una norma. ¿Cuáles son los aspectos que constituyen los elementos del delito? Bueno, estos aspectos siempre deben de ser analizados porque es un conjunto de 6 requisitos positivos y negativos que deben existir para que la actividad delictiva pueda ser catalogada como delito o no. Si bien para que exista el delito es fundamental la presencia de una parte que lo ejecute y la otra parte que se vea afectada. Además de un objeto sobre el cual recaiga esa acción delictiva. Y es fundamental que el delito cumpla ciertos requisitos positivos para que pueda ser considerado como tal. Para entender un poquito mejor cuál es el aspecto negativo. Viene a ser la contradicción de los aspectos positivos del delito. Pudiendo destacar, dice acá, que la sola presencia de un elemento negativo trae la inexistencia de uno positivo. A diferencia del positivo, pues los positivos son los requisitos que deben cumplirse para que exista un delito. Les recuerdo que todo el ordenamiento penal guatemalteco es una normatividad de negativos, donde dice que no podemos tener determinado comportamiento en virtud de que vamos a ser eh, acreedores pues a una pena. Los aspectos que constituyen los elementos del delito son positivos y negativos, siendo que los positivos son conductas y los negativos es la ausencia de la conducta.
La acción o conducta humana como parte de los elementos o los aspectos positivos, mientras que la falta de acción o conducta humana forma parte de los negativos. De los positivos, la tipicidad. Y de los negativos, la atipicidad, es decir, está encuadrado o no está encuadrado dentro de la legislación. ¿Es antijurídico o existe una causa de justificación? La culpabilidad o las causas de inculpabilidad. Y por último, entre los positivos, la punibilidad y entre los negativos es la falta de punibilidad. Estos elementos deben de cumplirse cuando se está analizando un delito determinado para poder establecer la averiguación de la verdad. Si se cumplen los elementos, entonces pues estamos frente a un delito. Si no se cumplen los elementos, pues no podríamos estar frente a un delito o podríamos estar frente a un delito de manera parcial o podríamos estar frente a un delito sin intención, sino bueno, ahí estaba en el lugar, en el momento y lugar eh, eh, equivocado. Gracias por su atención. Le solicito por favor que se apoye con el presente material visual y que utilice su material de apoyo. Muchas gracias.